Para entender la situación en la República Argentina y en otros países de la región en lo que es violencia de género, cuya máxima expresión termina siendo obviamente el femicidio, hay que entender que en la República Argentina estamos llegando a tal nivel que una chica que ahora resulta ser víctima de un femicidio había quedado huérfana porque su mamá también había sido víctima de femicidio, que es lo que ocurrió en Olavarría. Es el horror después del horror y nosotros realmente, bueno, conmovidos por una muerte de una joven, un femicidio y tras el femicidio, como citabas, Alejandro. Bienvenida Natalia Gherardi, ella es directora de ELA, directora ejecutiva de ELA, el equipo de Justicia y Género, equipo latinoamericano de Justicia y Género. Observamos con pavura estas noticias. ¿Cuál es la observación que se hace, por ejemplo, desde ELA de este tipo de casos? Bueno, es el horror por la repetición también de los casos, ¿no? Como decíamos recién fuera del aire, hablamos hoy de este, mañana hablaremos de otro, como la semana pasada pudimos haber hablado de tantos más. Y lo que sorprende en Argentina y en la región, pero hablemos de Argentina en particular, es la repetición de casos cuando la cantidad de políticas que se han implementado en los últimos años y la mayor sensibilidad social y apertura social al tema no termina de derivar en una reducción de la cantidad de femicidios. ¿Se puede observar qué puede haber ocurrido? Digo, porque acá estamos hablando de una hija de víctima de femicidio. Pasado todos estos años, no sé, tengo entendido, claro, 2008. que inclusive trabajaba o estaba al tanto de organizaciones que trabajan para concientizar el tema de la violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Bueno, siempre es un fenómeno multicausal, pero en este caso en particular lo que llama la atención es una joven de 19 años que creció en un hogar donde faltaba la madre, víctima de un femicidio, y aparentemente hubo bastante ausencia del Estado en términos de acompañamiento psicológico para contribuir a desaprender cierta normalidad de conductas violentas. Hay un gran componente cultural en la forma en que nos vinculamos. En Argentina, casi el 70% de los femicidios de los últimos 5 años han ocurrido a manos de parejas o exparejas, o sea que el principal motor de la violencia femicida tiene que ver con las relaciones Es llamativo íntimas. eso, Sí. claro, lo curioso Sí. cuando leemos los estudios, todo lo que se va observando en este tiempo, que muchas veces se habla de personas que trabajan en la fuerza o personas que son de la propia familia de las víctimas. Son como dos características que suelen repetirse. Sí, y además la sensación ¿no? De que es también la búsqueda de una solución no va por un solo lado, porque se pueden, leyes hay, condenas hay, programas hay, sin embargo no se termina por mayor presión judicial, no se terminan los casos. No solamente, pero también el Poder Judicial debiera trabajar mejor. La verdad es que es cierto, hay un marco normativo, hay leyes bastante buenas, hay estructuras judiciales y investigación para avanzar en la condena, pero también la justicia siempre llega tarde y llega después de que sucedieron los hechos. Ni hablar en los femicidios, pero en general en la violencia. La justicia actúa después de que sucedió. Se ha empezado a trabajar y se ha trabajado mucho para mejorar la respuesta del Poder Judicial y hay muchas cosas buenas para decir, pero también enormes deficiencias para señalar todavía. Podemos hablar de un montón de ejemplos de formas en que el Poder Judicial o los ministerios públicos fiscales todavía fallan en la investigación temprana y adecuada y proporcionada en la respuesta que hace falta. Pero antes de todo eso, todavía fallan las políticas públicas. Falla la educación, falla la inserción laboral de las mujeres que sean dependientes económicamente, a eso le sumás la dependencia emocional respecto de un agresor del que estás enamorada, con el que formaste una familia, respecto del cual podés querer creer todavía que sea para toda la vida, y ese es un combo difícil de resolver solamente desde la justicia. Entonces necesitamos mayor conciencia, campañas sostenidas, inserción laboral de calidad para que las mujeres con independencia económica tengan menos chances de caer o de sostener relaciones violentas que en general pueden terminar mal. No sé si es consejo, qué sugerencia, qué pensás que puede ser más efectivo para la población masculina, digo, para los hombres, para los chicos, para los más jóvenes que están construyendo también una cabeza diferente? Digo, para que cuando hablamos en las marchas del patriarcado se va a caer, hay una acción que tiene que uno ejecutar claramente. ¿Qué pensás? Bueno, lo que esperamos es que los varones, los chicos, los adolescentes entiendan que tienen todo para ganar en un vínculo más focalizado en la igualdad, ¿no? Un vínculo entre pares
siempre es un vínculo más sano y más provechoso para todas las personas, sin duda para las chicas, adolescentes, para las mujeres, pero todos crecemos y nos fortalecemos en vínculos entre iguales, Sí, ¿no? es verdad eso, Natalia, lo que decís, pero me parece que todavía, mirándolo desde un punto de vista sociológico, filosófico, para todo eso va a faltar mucho. Y en el día a día hay una víctima cada 24, 30, 35 horas según la estadística que se tome. Sí, las cifras de diciembre son escalofriantes, Claro, no importa quién la haya tomado. por eso, Sí. entonces, yo te pregunto, detrás de todos o de la gran mayoría de los femicidios que tenemos registrados en la Argentina, ¿hubo una denuncia previa? ¿Hubo un caso de maltrato previo? ¿Hubo un expediente en la justicia previo para llegar finalmente después al homicidio? Porque si lo hubo, sí la justicia fue muy atrás No y siempre. lo pudo haber impedido. No siempre hubo una denuncia previa. En este caso, la información que circula, aparentemente no ha habido denuncias previas. Pero cuando hubo denuncias previas, muchas veces fueron desatendidas o no fueron tomadas con la seriedad que merecían. Con Entonces, el tiempo. Con Ahí la celeridad. ahí fallamos. ahí con la estamos fallando, Gaby. celeridad, con la seriedad, Exacto. todavía se manda a las mujeres a peregrinar por diferentes servicios, todavía se le dice aquí no es cuando va a pedir ayuda, todavía no logran resolver muchas veces. Te la complican, digamos. Sí, Sí, o el claro. fondo del problema, o sea, te pueden dar la orden de protección inmediata, pero eso en la cartera no es un escudo protector. Necesitas mucho más, necesitas políticas sociales, económicas, de vivienda, inserción laboral, cuidado para los niños y las niñas a cargo de las mujeres que tienen que poder insertarse o sostener su inserción laboral. Digamos, el problema es grave y es complejo y tiene múltiples facetas y la respuesta tiene que tener toda esa complejidad y articulación y eso todavía falta. Y hay que ocuparse ya. Muchísimas gracias, A ustedes. Natalia. Natalia Gherardi desde ELA y nosotros seguimos así con Gabriela Andrietti.